Dice así el apóstol Pablo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oremos. Señor, gracias te damos por esta palabra preciosa que nos concedes estudiar esta tarde. Ponemos en tus preciosas manos este seminario y pedimos que tú nos hables profundo al corazón, Señor, que podamos conocerte más, Señor, y saber lo que es el liderazgo espiritual en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta carta fue escrita alrededor del año 55 o 56 después de Cristo, la segunda a los Corintios, y tiene como autor al apóstol Pablo. Fue redactada desde la ciudad de Éfeso, mientras el apóstol Pablo estuvo ahí en aquella iglesia de Éfeso por al menos 2 años, así lo enseña Hechos 19. Pablo conocía muy bien a los corintios, ya que había pasado 1 año y medio de su vida ministrándolos ahí durante su segundo viaje misionero. Y después de dejar Corinto, Pablo escribe una carta que se conoce como la carta perdida, la cual no ha aparecido hasta nuestros días. Entonces, si hubiera aparecido esa carta, tendríamos una primera, segunda y tercera de Corintios. Pero esta se conoce como la carta perdida, donde exhorta a los corintios en un caso muy grave de inmoralidad sexual, que después se menciona en la primera a los Corintios capítulo 9. Por esta razón Pablo escribe Primera Corintios, justamente para exhortar a aquella iglesia que estaba metida en tantos problemas. De hecho, si usted lee la primera a los Corintios, cada capítulo parece que está tratando Pablo con un asunto difícil, con un problema en la iglesia. Porque en la iglesia de Corinto había divisiones, había pleitos entre hermanos, falsos maestros que cuestionaban el ministerio apostólico de Pablo, había inmoralidad sexual, problemas en los matrimonios, idolatría, abusos en la cena del Señor y en los dones espirituales. Así que a esta iglesia de Corinto le faltaba doctrina, le faltaba instrucción, le faltaba unidad, le faltaba santidad, pero sobre todo le faltaba amor. Y por eso en el capítulo 13 de la primera de los Corintios, Pablo dedica todo el capítulo al amor de Cristo que debe reinar en los corazones de los hermanos en la iglesia. Amén. Ahora bien, en la segunda carta a los Corintios, Pablo habla de una visita dolorosa ahí en el capítulo 2, porque él los había visitado y había exhortado a un falso maestro, aparentemente era un falso maestro, que lo había insultado abiertamente delante de toda la iglesia, y los hermanos no habían hecho nada, no defendieron el apostolado de Pablo. Pero Pablo más adelante perdona a este ofensor y le pide a los corintios que lo perdonen también. Y por allá en el capítulo 7 de la segunda a los Corintios, resulta que los corintios se arrepienten de no haber defendido el apostolado de Pablo y terminan por aceptar a Pablo como apóstol, le piden perdón y ahí Pablo comienza a pastorearlos verdaderamente. Esta tarde vamos a estudiar algunos principios, ahí en el capítulo 4, que nos hablan del liderazgo espiritual. Porque Dios quiere usarte con los dones que Dios te ha dado, hermano. Y quiero aclararles algo. Este seminario no es nada más para pastores o para misioneros o para evangelistas o para líderes que dan algún estudio bíblico por ahí entre semana. Sí, claro que es para ellos, desde luego, pero también es para todo creyente que ama con todo su corazón a Jesús. ¿Amas tú a Jesús, hermano? Entonces este seminario es para ti.
Porque Dios, al igual que a los pastores, misioneros, evangelistas, también te ha dado dones a ti. Y quiere que tú ejercites esos dones para su gloria. Por esa razón vamos a estudiar a continuación 5 acciones fundamentales para cualquiera que desee ser un líder y ministro del Señor Jesucristo y que quieras mejorar en tu liderazgo y en tu ministerio. Y la primera acción que nos revela el pasaje está en el versículo 1, 2 Corintios 4, versículo 1. Y vamos a decir que esta primera instrucción es que un líder persevera. Un líder persevera. Dice Pablo ahí en 2 Corintios 4:1, por lo cual en el capítulo 3 habló de la ley y de la gracia. Dice que somos ministros de la gracia. Entonces dice, por lo cual, por cuanto somos ministros del tiempo de la gracia, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Y después subraya esto ahí en el verso 1, dice, no desmayamos, no desmayamos. Noten ahí en el versículo 1 cómo el apóstol Pablo reconoce que el ministerio que él ha recibido, lo ha recibido por la gracia y la misericordia de Dios. Por la gracia y la misericordia de Dios fuimos salvos. Por su gracia y por la fe fuimos rescatados y podemos servirle y ministrarle. De hecho, la palabra que se describe ahí como ministerio es la palabra griega diaconía. Y esta palabra en el original griego describe una acción de servicio a Dios y de asistencia en la iglesia. Una acción de servicio a Dios y de asistir a los hermanos, ayudar a la obra de Dios. De manera que cada acción y forma de servir en la iglesia que beneficie a otros y traiga la gloria a Dios es una diaconía. Y todos ustedes, todos nosotros que amamos a Jesús, hemos recibido dones y talentos espirituales. ¿No es verdad? Recuerden lo que dice ahí Santiago en el capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De manera que los dones y talentos que tú has recibido, los has recibido de parte de Dios, como una diaconía, para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso que tú has recibido, tienes que usarlo en la iglesia. Y debes hacerlo con perseverancia, porque un líder persevera. Dice Pablo allá al final del verso 1, no desmayamos, no desmayamos. Para Pablo esto era una batalla de todos los días. De hecho, el verbo desmayar se encuentra en un tiempo en el griego original que significa que esto está ocurriendo mientras el autor está escribiendo. O sea, Pablo tenía muchos motivos para echarse para atrás, hermanos, para tirar la toalla, como decimos, para claudicar, para abandonar el ministerio. Lo habían golpeado brutalmente en varias ocasiones. Había sido rechazado de algunas ciudades. Los propios judíos lo odiaban, muchos de ellos. En las iglesias que él mismo había sembrado, los falsos maestros lo detestaban. Entonces Pablo en algún momento fue atacado muy fuerte y pensó, tal vez esto no sea para mí. Tal vez, Señor, ¿qué está pasando, Señor? Siento que quisiera yo desmayar. Pero aquí en el verso 1 dice, no desmayamos, porque el ministerio fue recibido de parte de Dios. Esto es una batalla de todos los días en contra del desánimo, del temor y de la cobardía. De hecho, más adelante, ahí en el versículo 16, si le dan la vuelta a la hoja, 2 Corintios 4, 16, Pablo dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día con día. Y Pablo ya era una persona probablemente de 50, 60 años, tal vez un poco más, cuando escribe estas cartas. Y ya tenía problemas también de salud. La Biblia nos habla que tenía un aguijón en la carne, probablemente un problema en su salud, un problema oftalmológico. Un padre de la iglesia del siglo I describe el apóstol Pablo como una persona chiquita, chaparrita, sin cabello. Su presencia era muy débil. Pero así como se sentía el apóstol Pablo, probablemente de mal física y emocionalmente, él decidió, no desmayaré. Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza. No vamos a desmayar. Vamos a Hechos 20:24 para darles un ejemplo de esto en la vida del mismo apóstol Pablo. Ahí en Hechos 20:24 Pablo se está despidiendo de los pastores de la iglesia de Éfeso, ¿recuerdan? Está en la playa, ahí en una ciudad que se llama Mileto. Y ahí en la playa los pastores se le vienen al cuello y le dicen, Pablo, no vayas a tu viaje, no vayas a Roma, te van a matar. Y Pablo les dice, déjenme, yo tengo que cumplir el ministerio que Dios me ha encargado.
Y vamos a leer este versículo juntos. Yo los invito a que levanten su voz para que participen un poco conmigo. Hechos 20:24, te voy a pedir que lo leas y lo digas, pero con mucha fe en el Señor. Amén. ¿Qué dice Hechos 20:24? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué dice Pablo aquí? No me interesa nada, no me interesan las cosas del mundo, no me interesa ni siquiera mi propia vida para mí mismo, no la tomo en cuenta, con tal que termine mi carrera y la termine con gozo y el ministerio que recibí de parte del Señor Jesucristo. La vida de Pablo era Cristo, como lo cantamos en el himno hace un momento. ¿Lo cantaron con nosotros? Mi vida es Cristo, tú eres mi todo, Señor, aleluya, te entrego mi corazón, tú eres mi todo. Ese es el verdadero liderazgo. Un verdadero líder espiritual persevera y va a ser atacado brutalmente por el diablo, y muchas veces se va a sentir desanimado y va a sentir que ya no puede y va a querer tirar la toalla. Pero realmente, si el Espíritu habita en ti, vas a perseverar hasta el fin. Así que si tú estás casado esta tarde, tú eres un líder. Eres líder de tu esposa, eres líder de tus niños, eres líder de tus nietos. Y tu función ahí es discipular a tu esposa, llevar a los niños a Cristo. Y muchas veces vas a querer desmayar. Este matrimonio ya no sirve, me quiero ir a casa de mi papá, dicen algunos. Me regreso a casa de mi mamá. Usted no se va a ninguna parte. Usted se queda en su matrimonio y usted ora y usted se arrepiente y le pide al Señor que le llene con el Espíritu Santo, porque usted está casado y usted se queda en ese matrimonio hasta que el Señor venga, porque así lo prometió usted. Amén. Si usted, Dios lo sembró en una iglesia, usted se queda. Es que en esta iglesia no hay amor, hermano. Aquí nadie me saluda. Y hay 2 o 3 hermanos, ¿verdad?, que mal encarados. Me voy a otra iglesia. Y ahí así se convierten en los hermanos chapulines, yo así les digo, ¿verdad? Los que van brinque y brinque de iglesia en iglesia y no perseveran. No perseveran. Y los mismos problemas que te encontraste en esta iglesia, te los vas a encontrar multiplicados en la otra, porque Dios te va a llevar y te va a probar allá peor. Entonces, un verdadero líder es alguien que se queda, alguien que persevera, alguien que resiste con la ayuda del Espíritu de Dios. Por eso, si tú te sientes cansado, te sientes agotado, quieres tirar la toalla en tu trabajo, en el matrimonio, en los estudios, en la iglesia, en el ministerio, hay una palabra de Dios para ti, ahí en Isaías 35, versículo 3. Abre tu Biblia ahí, porque seguramente algunos de ustedes se sienten así, vienen un poco cansados, agotados, tristes, desesperados. Bueno, es una palabra de Dios de ánimo para tu vida. Isaías 35, 3. Léanlo conmigo. ¿Qué dice? Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decídalos de corazón apocado. ¿Qué? ¿Qué les vamos a decir? Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios te va a sostener, hermano. Dios te va a fortalecer, pero es necesario que le busques, que entiendas que lo que tienes lo has recibido de parte de Dios, y el Señor te ayudará a perseverar. Un líder persevera en el camino de Dios. Segunda acción que nos enseña el apóstol Pablo, regresamos a nuestro texto en 2 Corintios 4, verso 2, porque en segundo lugar vamos a decir que un líder camina en integridad. Vean el versículo 2, por favor. 2 Corintios 4, 2, dice Pablo: antes bien, no desmayamos. Entonces, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándoos a toda conciencia humana delante de Dios. En segundo lugar, un líder espiritual es una persona que camina en integridad. No podemos llamarnos cristianos, ministros del Señor, y ser doble cara. No podemos decir algo a nuestras familias o a nuestra iglesia y hablarles de la Biblia y de la palabra y hacer lo contrario después. Es mejor predicar con la vida que predicar con la boca. Es mejor que tú me prediques con tu vida, con tu testimonio, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, la manera en la que tú te desenvuelves en tu casa, en el trabajo, en la iglesia. Quiero verte predicando ahí, hermano, porque muchos predican con la boca, pero no predican con la vida, y eso es una falta de integridad terrible y provoca mucho daño en la iglesia. Por esa razón Pablo nos habla de algunos aspectos de la integridad ahí en el versículo 2,
Dice antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Cada creyente, al haber nacido de nuevo, hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo y hemos renunciado a todo pecado. A todo pecado es lo que Pablo está diciendo aquí. Y la palabra oculto, subráyala ahí en el versículo 2, la palabra kruptos en griego, es aquello que permanece en secreto, para que nadie se entere, algo que nos avergüenza. Hermano, hermana en Cristo, si en tu vida hay algún secreto, algo oculto, algo vergonzoso, que no quieres que nadie se entere, es un pecado, es algo que desagrada al Señor, pero que a ti te provoca cierto placer, cierto gusto. Eso que está oculto y que es vergonzoso, yo te suplico, si quieres crecer en el Señor, arrepiéntete. Entrégalo al Señor inmediatamente. Que tu vida, hermano, y que mi vida sean cartas abiertas, ¿no es cierto? Que todos puedan leernos, como dice Pablo. Soy una carta delante de ustedes, o sea, léanme. Esta es mi manera de ser. No soy perfecto, pero no tengo nada que ocultarles a ustedes. Soy una persona de integridad, soy una persona transparente delante de ustedes. Lean mi vida. Si tú tienes algo oculto o vergonzoso, te suplico, por favor, arrepiéntete, entrégalo al Señor. Habla en consejería, quizá con algún líder, algún pastor, para que podamos ayudarte a salir de ese pecado, de esa maldición, y puedas avanzar en el Señor. Recuerda lo que dice Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanza misericordia. Lo confieso, pero me aparto, entonces alcanzo misericordia y puedo entonces avanzar en el liderazgo espiritual. Ahí en el versículo 2 Pablo habla de otro aspecto de la integridad. Dice, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, dice. En segundo lugar, Pablo habla aquí de no andar con astucia. ¿Qué es esto? La palabra astucia es una malicia manipuladora para lograr beneficios personales. Al contrario de los falsos maestros de la iglesia de Corinto y de Éfeso, que se habían colado a la iglesia, estos perversos falsos maestros, hermanos, lo único que querían era manipular a la congregación, sacar ventaja de la iglesia. Son los que iban con las viudas y decían, oh hermana, venga, venimos a orar por usted. Pero iban con las viudas ricas, no con las pobres, para ver si las ricas al final les dejaban una herencia, ¿verdad? Eran de ese tipo de líderes que manipulaban a la congregación con la misma palabra de Dios, torciéndola para obtener ganancias personales y dinero. Y de esos estamos llenos, lamentablemente, en el mundo. ¿No es cierto, hermanos? Personas que se dicen ser pastores y empiezan a controlar a la iglesia y quieren saber todo de todos para manipular, para controlar y obtener beneficio personal, como por ejemplo el dinero. Pablo no era así. Pablo no andaba con astucia, sino que en el versículo 2 dice, ni adulterando la palabra de Dios. No andamos adulterando ni torciendo la palabra de Dios. No podemos interpretar la Biblia como cada uno quiera. Como en esos estudios bíblicos, ¿no? Que de repente el maestro te dice, a ver hermano, vamos a leer aquí el Salmo 1. Para usted, hermano, ¿qué significa el Salmo 1? No, pues para mí significa esto. Y para usted, hermana, para mí significa otra cosa. Y para el hermano de allá atrás, otra cosa diferente. No, así no es la Biblia, hermanos. La Biblia tiene reglas de interpretación. Tú tienes que conocerlas. Y tienes que aplicar el método histórico, gramático, saber lo que significa el pasaje, qué quiso decir el autor original a la audiencia original y qué es lo que Dios nos quiere decir y transmitir a nosotros ahora para que no torzamos las escrituras. Amén. También Pablo dice ahí en el versículo 2, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo era un hombre que hablaba la verdad de Dios, la verdad de Dios que le había sido revelada. Recuerden que el apóstol Pablo había estado en el desierto de los Nabateos. Después de su conversión se fue ahí a Arabia, estuvo como 3 años ahí y ahí Dios le habló, le reveló la doctrina que después plasmó en las cartas, y eso es lo que él enseñaba, nada más, la verdad de Dios, como oró el Señor Jesucristo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo era un hombre íntegro, de pies a cabeza, una carta abierta. No había nada vergonzoso, no había nada oculto en su vida. Un ejemplo de líder espiritual. Haríamos bien en imitarlo, como dice él en una de sus cartas, imítenme a mí como así yo estoy imitando al Señor Jesucristo. Como una ilustración traigo un comentario de Juan Calvino, que fue uno de los grandes reformadores allá del siglo XVI.
en Europa, y él escribe las siguientes palabras, las cuales demuestran un corazón íntegro. Quiero compartírselas. Es Juan Calvino y lo cito. Abro la cita. Dice: doy testimonio de que vivo y me propongo morir en esta fe, dice Calvino, que Dios me ha dado por medio de su evangelio, y que no dependo de nada más para la salvación que la libre elección que Él ha hecho de mí. De todo corazón abrazo su misericordia, por medio de la cual todos mis pecados quedan cubiertos por causa de Cristo y por causa de su muerte y padecimientos. Según la medida de la gracia que me ha sido dada, he enseñado esta palabra pura y sencilla mediante sermones, acciones, exposiciones de esta escritura. Noten esto, dice: en todas mis batallas con los enemigos de la verdad no he empleado ninguna artimaña, sino que he luchado la buena batalla de manera frontal y directa. Y aquí Calvino estaba ya cerca de su muerte. Él dice: me he esforzado en predicar la palabra, en ser un hombre íntegro, en no manipular a la iglesia, en no predicar por dinero o por ganancia personal. He querido ser el mejor pastor que he podido ser delante de ustedes. Una carta abierta. Ese es un líder espiritual. Que en tu casa tu esposa puede decir lo mismo de ti, varón. No, mi esposo es una carta abierta. No, él deja su celular y yo puedo ver todos sus mails, todos sus WhatsApp, las cuentas del banco. Hay esposas que no saben cuánto ganan sus maridos. Oye, mi amor, ¿cómo cuánto entra al mes a la familia? No te puedo decir, es información confidencial. ¿Qué? ¿Perdón? Eso no es una carta abierta, discúlpame. No puedes ver mi celular. Tiene como 15 claves tu celular, ¿verdad? Porque ahí traes algunos mensajes que te avergüenzan, algunos chats que te ponen en problemas. Eso no es liderazgo, hermano. Si alguno andamos ahí, por favor arrepiéntete y que seamos cartas abiertas delante de Dios. Amén. Regresamos a 2 Corintios 4, vamos a ver una tercera característica del liderazgo espiritual. Versículo 3 y 4, porque en tercer lugar debemos decir que un líder comprende el conflicto espiritual en el que estamos los creyentes. Un líder comprende el conflicto espiritual. Vamos a leer el verso 3 y 4. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En tercer lugar, un líder comprende que el evangelio al que Pablo se refiere aquí es el mensaje de las buenas noticias de que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Sin embargo, ese mensaje está encubierto para la mayor parte de los habitantes del mundo. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que muchos de los que oyen el glorioso evangelio de Jesucristo no sean impresionados por su gloria, no se conviertan, no se entreguen a Cristo? Es algo que no nos cabe en la cabeza, ¿verdad, hermanos? Cuando tú le expones el evangelio a tu suegra, a tu hermana, a tu tío, a un amigo, y tú estás seguro: Señor, esto es glorioso, esto cambió mi vida. Pero el tío, la hermana, la suegra: no entiendo nada. No me estés hablando de esas cosas ya, hija. ¿Les ha pasado eso con algún familiar? Ya no me hables de eso, de tu Biblia. Ya no me hables de eso, por favor. Bueno, el apóstol Pablo nos enseña aquí que el problema no es el mensaje, ni tampoco el mensajero, sino que el problema está en los corazones de aquellos que están perdidos, porque el Dios de este siglo, que es Satanás, les ha cegado el entendimiento. Tenemos que comprender esto, hermanos, por favor. Los incrédulos están cegados, tienen aquí como una cortina, hagan de cuenta, gruesa y negra, que les impide ver el resplandor de la gloria de Dios en Cristo. No pueden verlo, no lo comprenden, no lo entienden. Y esto tenemos que comprenderlo, porque a veces nos frustramos. Compartimos el evangelio: oiga, ¿y cuántos se entregaron a Cristo? Pues ninguno. ¿Y a dónde fuiste a predicar? No, fuimos a la cárcel, hermano. ¿Y ahí cuántos se entregaron a Cristo? No, pues ninguno. Nos agarraron a botellazos, hermano, y nos pidieron que nos fuéramos de ahí, hermano. Soy un fracaso como evangelista. O tal vez el mensaje no lo presenté bien. No, hermano, aprende esto.
El problema, una vez más, el problema no es el mensaje. El problema no es el mensajero, si se prepara. El problema está en el corazón de los incrédulos que tienen un velo. Tenemos que entenderlo. 1 Corintios 2:14. Vamos a ese pasaje rápidamente. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, el hombre sin Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu. No las percibe. Y puede estar en la alabanza gloriosa, la presencia de Dios, pero no lo percibe, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Están cegados. Satanás tiene control de este mundo temporalmente hasta que Cristo regrese por segunda ocasión, porque Cristo va a volver. Amén, hermanos. Mientras tanto, Dios ha permitido que Satanás controle la religión, la economía, la política, la educación y los medios de comunicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esto? ¿Qué debemos hacer? Al menos un par de cosas. Número 1, orar por los incrédulos. No te desesperes con ellos, por favor. Es que, pastor, le llevo predicando a mi abuelita y yo quiero ser un líder espiritual y quiero hacer evangelismo, pero llevo 25 años predicándole a la abuela. Y cada que le predico es lo mismo, no quiere escuchar. Como decimos aquí en México, nada más me da el avión. No me escucha. Ya le voy a dejar de predicar, pastor. Ya me aburrí. Quizá ella no sea de los elegidos. Y muchos ponen de pretexto la doctrina de elección, ¿verdad? Entonces ya me desanimé, pastor. Mejor le predico a alguien más. No te desanimes, porque un líder persevera. Primer punto, ¿verdad? Entonces, vas a seguir orando por ella. Vas a seguir compartiéndole el evangelio con amor. Le vas a mostrar el amor de Cristo en la cruz. Y le vas a hablar de cómo Cristo murió por sus pecados y cómo resucitó de los muertos y venció a la muerte y cómo eso transformó tu vida. Y le vas a hablar con pasión del evangelio y vas a perseverar. Y tal vez no te escuche otros 15 años, pero estoy seguro que el Señor le va a dar una oportunidad de salvación. Y muy probablemente en algún momento se va a entregar a Cristo y le va a resplandecer la luz del evangelio. Porque aquí el que hace resplandecer la luz y quita el velo es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Es un verdadero líder, no dice, no, pues es que le estoy predicando, no quiere, ya los voy a dejar, ya no les voy a predicar. No, el líder insiste, ora, comparte, predica, testifica con su vida, con la palabra de Dios, hasta que el Espíritu Santo quita ese velo, rompe las tinieblas y entonces les resplandece el evangelio, como te resplandeció a ti, hermano. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan cuando les resplandeció el evangelio, hermanos? Cuando andábamos en tinieblas, perdidos en cuanto pecado, y de pronto alguien nos compartió y quizás nos resistimos. No, eso no es cierto. No puede ser que Dios haya creado a Adán. No, yo creo que venimos de los simios. Y nos metimos en unos asuntos tremendos, ¿verdad? Pero nos siguieron compartiendo. Alguien nos tuvo paciencia, ¿verdad? Dile al de junto, alguien te tuvo paciencia, hermano. Dios usó a alguien para que tú te convirtieras, ¿verdad? Amén. En nuestro caso, mi abuelita, que era cristiana, misionera, cuáquera, pues estuvo orando por toda la familia como más de 50 años. Entonces yo creo que sus oraciones llegaron al Señor y por eso algunos de la familia nos convertimos. Pero es Dios el que hace esa obra. ¿Se acuerdan de Lidia en Hechos 16? Cómo Pablo está predicando la palabra de Dios. Y entonces dice la Biblia que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? Dios. Y Pablo perseveró, hermanos, perseveró. Amén. Vamos a ver los últimos dos aspectos para ir cerrando el tema. Regresamos a 2 Corintios 4:5. Y debemos decir en cuarto lugar que un líder predica a Cristo. Un líder predica a Cristo. Vean el verso 5. Dice el apóstol Pablo: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. En cuarto lugar, vemos entonces cómo el apóstol Pablo no deseaba ningún reconocimiento personal. Dice ahí al principio del verso 5: no nos predicamos a nosotros mismos. Pablo no deseaba ninguna publicidad personal. No se predicaba él mismo. Y miren que era un apóstol importante, fundador de muchas iglesias, 3 viajes misioneros en el Asia Menor. Había iglesias en Filipos, en Corinto, en Roma, un montón de congregaciones. El evangelio estaba naciendo ahí, las iglesias en toda el Asia Menor y en lo que ahora es Turquía.
Y eso fue gracias a Dios y a la vida de este hombre. Y él pudo haberse ensoberbecido, decir, bueno, pues miren, claro, el Evangelio de Cristo es importante, pero aquí también yo soy importante. Entonces voy a abrir un canal de YouTube, hermanos, ¿sí? Por favor, todos se inscriben, hermanos, ¿sí? Y necesito que ofrenden, hermanos. Hermano, ¿eso no es de Dios? O sea, si no hay un corazón santo, puro, eso no es de Dios. Porque Pablo no se publicitaba a él mismo, no buscaba ningún beneficio para sí mismo, nunca se autopromovió a sí mismo. Por eso afirma claramente, no nos predicamos a nosotros mismos, ni el ministerio de Pablo, ni de Timoteo, ni de Tito, ni de los que lo ayudaban. Como los falsos maestros sí se autopromocionaban, se autopublicitaban. Como aquellos que de pronto llegan así con su tarjeta, ¿no? Mire, pastor, yo soy el apóstol Gutiérrez, inscríbase a mi canal de YouTube. Le digo, ay, hermano, no es así el asunto. 1 Corintios 15:10, miren lo que dice Pablo acerca de sí mismo. Pablo dice, pero por la gracia de Dios, apúntalo, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pueden decir conmigo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Si algo eres, si algo sabes de la Biblia, mucho, poco, si algo has logrado en la vida, y a lo mejor eres doctor en ciencias y tienes 15 doctorados, o a lo mejor no, a lo mejor llegaste a la secundaria nada más, pero amas a Jesús con todo tu corazón. Tengas mucho, tengas poco, todo es por la gracia de Dios. Todo ha sido por su gracia, hermanos. Por eso Pablo dice, no me autopublicito, no me autopromociono, yo no me predico a mí mismo, yo predico a Jesucristo como Señor. A Él es toda la gloria y la honra para siempre. Si a alguien vamos a exaltar en la vida, si a alguien le vamos a agradecer en la vida, si a alguien vamos a predicar en la vida, es a Jesucristo, hermanos. Que en tu conversación, que en tus acciones se note Cristo, se note que eres cristiano, hermano. Cuando estés en una comida ahí con tus jefes del trabajo, la cena de Navidad, hermano, 250 directores de empresas multinacionales, y de pronto tú levantas la mano y dices, ¿me conceden unas palabras, por favor? Y pues te las van a tener que conceder, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a decir? Para eso se requiere valor, ¿verdad? Perseverar y ser íntegro, ¿verdad? Lo que hemos hablado. ¿Qué les vas a decir? Quiero compartirles, señores directores, que el Señor Jesucristo salvó mi vida y también puede salvar la de ustedes, porque Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para poder darnos vida eterna y salvación. ¿Me permitirían hacer una oración por ustedes? ¿Tendríamos el valor de hacer eso? Gloria a Dios, que así sea, hermanos. Bueno, ahí Pablo dice, ahí en el versículo 5 rápidamente, que predica a Jesucristo, pero no solo dice eso, dice Jesucristo como Señor. Subráyalo por favor en tu Biblia, la palabra Señor, kurios en griego, que describe a Cristo como el Rey poderoso, el amo, el dueño del universo, el que gobierna y sostiene todas las cosas. Predicamos a Cristo como kurios, como el Señor. Y más adelante, ahí en el verso 5, sorprendentemente dice Pablo, y a nosotros también nos predicamos o nos recomendamos como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo sabía su posición en el ministerio y se identifica a sí mismo como un siervo de la iglesia y siervo de Dios. La palabra siervo ya se la saben muchos de ustedes. Los que no se la saben, apúntenla. La palabra doulos en griego, que describe a un esclavo que rinde toda su voluntad al amo. En nuestro caso, le rendimos toda nuestra voluntad ¿a quién? Al dueño, a Cristo. Le rendimos nuestra voluntad a su señorío. Un verdadero líder rinde su voluntad al señorío de Cristo. ¿Le has rendido tu voluntad, hermano? O a veces haces cosas que, Señor, mira, yo te amo, Señor, pero aquí en esta área de mi vida, aquí no te vas a meter, Señor, porque yo voy a ir a comprar el iPhone 25. Vale 50,000 pesos, Señor. Y ya traigo ganas del iPhone, Señor. Aquí no te metes, Señor, porque esa es mi decisión. ¿Y no le preguntaste al Señor si era tiempo de comprarlo?
¿No hiciste una investigación de tus finanzas si habían gastos antes de eso? ¿No oraste al menos unos 4 meses para ver si ese dinero era necesario mejor en las misiones? No, tú hiciste tu voluntad. Y fuiste y gastaste, hermano. Y fuiste y hiciste 1000 cosas. Entonces, un verdadero líder de Dios, apúntalo, rinde su voluntad al señorío de Cristo. Señor, te rindo mi voluntad. Yo tengo ganas de esto, Señor. Quisiera aquello, Señor. Pero aquí no se hace lo que yo digo, se hace lo que tú mandas, porque yo soy un doulos. Soy un siervo que rinde toda su voluntad a tu voluntad. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios 3? Rápidamente, versículos 5 al 7. 1 Corintios 3, del 5 al 7. Fíjense cómo Pablo se expresa aquí. Es una pregunta, dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué pues es Apolos? Recuerden que Apolos era un gran predicador, ¿recuerdan? ¿Qué son ellos? Léanlo conmigo, dice el texto: servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Un líder espiritual es alguien que predica a Cristo como Señor, que rinde su voluntad ante el señorío de Jesucristo. En último lugar, versículo 6, regresamos a nuestro pasaje, 2 Corintios 4, 6. Vamos a decir finalmente, en quinto y último lugar, que un líder conoce la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo repito, un líder espiritual conoce la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y quizá el punto 5 es el más importante esta noche y el más precioso. Porque en el verso 6 dice el apóstol Pablo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, allá en Génesis 1:3, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Una frase muy larga en el idioma original, pero muy, muy preciosa, amados. Pablo nos está diciendo que así como Dios creó la luz, ¿se acuerdan ahí en Génesis? Cuando Dios crea la luz, dijo Dios: sea la luz, y la luz fue. De la misma forma, metafóricamente, Pablo dice: asimismo, Dios nos resplandeció en el corazón. ¿A cuántos Dios les resplandeció en el corazón a través de Cristo? Y nos resplandeció para ser iluminados, para conocer la gloria de Dios, y que la conozcamos a través del rostro tierno, amable, precioso, santo del Señor Jesucristo. La palabra gloria, subráyala ahí en tu Biblia, versículo 6, la palabra griega doxa, que describe la belleza, la hermosura, la grandeza, el poder de Dios. De manera que un líder conoce la gloria de Dios y la conoce en la faz de Jesucristo. Un verdadero líder espiritual ama a Jesús con todo su corazón y quiere conocerlo más. ¿Cuántos aman a Jesús, hermanos? Y lo amamos porque Él nos amó primero, ¿verdad? Y por eso tenemos ese deseo grande en el corazón que ha puesto el Espíritu Santo de conocerlo más. Y cuando estamos angustiados, el otro día me llamó un hermano a las 3 de la mañana: estoy angustiado, hermano, se me inflamó el corazón, el pericardio, siento que me muero, tengo una angustia horrible. Le digo: busca a Cristo, ora al Señor toda la madrugada, pídele su misericordia. Al otro día le marqué: ¿cómo te fue? Pastor, me puse a orar. Me puse a hacer unos movimientos así para sacar la atención, y al mismo tiempo yo le daba la gloria. Señor, te rindo mi vida, Señor, ayúdame. Y como a la 1:30, hermano, me dijo, sentí una paz que me quedé dormido como bebé. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesucristo está vivo. Él no es un concepto. Él no es un concepto para ser conocido. Él es una persona para ser amada. No quieras conocer a Cristo teológicamente. Oh, sé todo de cristología, su encarnación, y soy un experto en cristología. De nada te sirve. Cristo no es un objeto para ser estudiado. Cristo es una persona para ser amada, para ser conocida. Y si esta noche tú amas al Señor Jesucristo, Él te va a dirigir por sendas de justicia.
Vas a ser un mejor papá, una mejor hija, un mejor estudiante, un mejor ministro, un mejor servidor, un mejor predicador, un mejor líder. Para eso estamos aquí en este seminario, para aprender, hermanos. Repaso, rápido. Número 1, díganme ustedes, ¿un líder qué? Persevera en su camino. Número 2, un líder camina ¿cómo? En integridad. No es doble cara, ¿verdad? No tiene nada oculto, es íntegro. Número 3, un líder que comprende el conflicto y no se desespera con los incrédulos. Están cegados, pero ahí está orando por ellos, ahí está compartiéndole, les ama, no se siente ofendido cuando lo rechazan. En cuarto lugar, un líder predica. ¿Predica a quién, hermano? ¿Se predica a sí mismo? No. ¿Predica a quién? A Cristo como Señor. Y en último lugar, un líder conoce la gloria de Dios en la faz, en el rostro amoroso y tierno del Señor Jesucristo. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo hermoso que podemos pasar en el seminario de liderazgo. Oramos por los expositores, por el doctor Armando, por el pastor Ferace, por todos los servidores de esta iglesia, Señor, y por aquellos que van a escuchar las conferencias, no solo presencialmente, sino en las redes sociales. Señor, impacta nuestras vidas, impacta nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ser mejores servidores, mejores ministros, Señor. Enséñanos a caminar en integridad, en humildad, en amor, Señor, comprendiendo el conflicto espiritual, siendo pacientes con los incrédulos, Señor, perseverando en tus caminos y predicándote a ti como Señor. Si quieres levantar tus manos, puedes hacerlo y decirle: Señor, yo he venido esta tarde porque quiero conocer tu gloria, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Señor Jesús, quiero conocerte más y quiero decirte que te amo con todo el corazón. Dame hambre de ti, Señor. Pon en mí el deseo de conocerte, Señor, de servirte, de estudiar tu palabra, de conocerte a través del milagro de la oración, Señor. Y crea en mí un corazón limpio, Señor, un corazón tierno, misericordioso, noble, como el tuyo, porque eso es liderazgo. Tú eres mi líder, Señor. Tú eres mi Salvador, mi Dios, mi pastor. A ti rindo mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Yo les pido un aplauso para el Señor Jesús. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por escuchar. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.